es el agua, aunque también va a permitir el paso de solutos iónicos. Pero algo interesante de esto es que van a haber factores que van a condicionar el paso de estas moléculas. Y van a ser tres. ¿Cuál es el primero de ellos? El tamaño de las moléculas. Imaginemos, bueno, que existen tres tamaños de las moléculas, pequeño, mediano y grande. Entonces, las moléculas pequeñas van a poder pasar sin ninguna dificultad, porque pues son aptas para el poro. En cambio, si queremos pasar una molécula pues de mayor tamaño, no va a poder pasar por el poro, se va a quedar pues trabada por más que queremos. Y aquí puse un ejemplo de esto, y es que aquí tenemos una molécula muy grande y pues aquí nuestro poro pues no es de un tamaño tan grande. Entonces, al momento que esta molécula quiera pasar a través del poro, no va a poder pasar porque el tamaño se le impide. Todo lo contrario a estas moléculas rojitas que puse aquí arriba, estas moléculas son de un tamaño más pequeño, por lo tanto, va a poder pasar con facilidad el poro, no va a haber ningún problema. Entonces, el primer factor que condiciona el paso de las moléculas es su tamaño. Posteriormente, también algo importante es la carga. ¿Por qué? Porque hacia aquí vemos en las paredes de los poros van a tener proteínas positivas. Entonces, al momento de que un ion, una molécula cargada positivamente quiera atravesar el poro, le va a costar bastante por las cargas que tienen. Entonces, esas cargas iguales, de cierta manera, se van a repelar, por lo tanto, no va a poder pasar con facilidad. Iones cargados positivamente, como es el sodio, como es el potasio, no van a poder pasar con la facilidad. Para esto requieren otro tipo de transporte, que es transporte activo. En cambio, aquellos iones pequeños que estén cargados negativamente van a poder pasar con facilidad estos poros por la diferencia de las cargas, que las cargas diferentes de cierta manera se atraen, por lo tanto van a poder pasar sin ningún problema. Y también otro factor que condiciona el paso de las moléculas es la diferencia hidrostática, que si nosotros lo podemos tomar así, es el gradiente de concentración, pero hablando en términos de, pues, cuando se ocupa agua. Entonces, aquí lo importante de recordar es que a través de los poros van a pasar solutos polares, como agua, solutos iónicos, y va a ser el medio de transporte perfecto para moléculas pequeñas cargadas negativamente. Aquí puse este esquema para ejemplificar una parte que viene en el libro, y es que decía que la velocidad de filtración va a depender principalmente del tamaño de los poros. Aquí hablamos de que es importante el tamaño de las moléculas para que puedan filtrar, pero el tamaño de los poros va a ser importante para determinar la velocidad de filtración. Entre más grande sea un poro, va a ser mayor su velocidad. Por ejemplo, si el poro es pequeño, como este rojo que vemos aquí, pues las moléculas van a pasar muy lentamente y por lo tanto la velocidad no va a ser suficiente, no va a ser una velocidad alta. En cambio, si tenemos un poro grande como este verde que está aquí, las moléculas van a pasar con mayor facilidad, van a pasar más rápido, por lo tanto va a aumentar la velocidad de filtración. Entonces, la filtración depende principalmente del tamaño del poro en donde esté pasando. Y en el libro mencionaba que en la membrana de distintas células de nuestro cuerpo vamos a encontrar poros. Por ejemplo, aquí están unos eritrocitos. Imaginemos que pues, los eritrocitos tienen su membrana y en la membrana de esos eritrocitos vamos a encontrar poros, al igual que en la membrana de las células del intestino, la membrana de las células de los riñones, del hígado. En todas esas membranas celulares vamos a encontrar poros. Y estos poros tienen una característica, que van a ser poros muy pequeños, de aproximadamente 4 Armstrongs de diámetro. Y busqué a cuánto equivalía un Armstrong, y es una parte muy pequeña, es la 10 milimillonésima parte de un metro. Entonces es una unidad de medida demasiado pequeña. Pues los poros de todas estas células van a medir exactamente eso. Por lo tanto, como son tan pequeñas, pues solamente van a poder pasar a través de esos poros igual, moléculas que sean igual de pequeñas. El libro menciona que pasan moléculas que tengan 3 átomos de carbono o menos, porque es lo único que va a poder filtrar a través de esos poros.
En cambio, por ejemplo, vamos a tener eh, los poros de los endotelios capilares, y aquí puse pues este vaso sanguíneo. En su membrana vamos a encontrar poros, pero los poros que vamos a encontrar en su membrana van a ser poros muchísimo más grandes, de 40 Armstrongs. Entonces sí vemos una gran diferencia entre el tamaño de los poros de los endotelios capilares a los poros de estas células. Van a ser más grandes, y por lo tanto que son más grandes, los fármacos van a poder filtrar a través de esos poros con mayor facilidad, y así van a poder llegar a los órganos, desde la sangre hasta los órganos. Y aquí puse este cerebro representando al sistema nervioso central y esta imagen de la placenta, porque en el libro menciona que las células de estos dos órganos en específico, sus células endoteliales van a estar demasiado unidas. Esto quiere decir que como tal no van a formar poros, y si los forman van a ser poros muy estrechos. Por lo tanto, van a limitar de una manera muy grande la difusión de los fármacos desde la sangre hasta los órganos. ¿Por qué? Porque sus células endoteliales pues van a estar muy estrechas, no van a permitir el paso de las sustancias, no van a crear un poro como tal. Otros de los órganos que tienen poros bastante grandes son los poros de los glomérulos renales, y aquí puse esta imagen donde vemos un glomérulo renal, y los poros de estos glomérulos también van a ser muy grandes, y por lo mismo que van a ser grandes van a permitir el filtrado de los fármacos con mayor facilidad. Por eso el riñón es un órgano que permite pues el paso de los fármacos, la absorción, su reabsorción y su desecho. Todo esto es acerca de la filtración a través de los poros. Ahora vamos a ver acerca de la difusión pasiva directa. Este también es un mecanismo de transporte activo, y se dice que es el más importante de todos, porque este mecanismo va a ser el que ocupen mayoritariamente los fármacos para poder atravesar la membrana celular. Entonces, este mecanismo es el más importante de todos, y es tan fácil, o bueno, es más fácil a los fármacos pasar la membrana celular, porque recuerden que yo les dije que los fármacos van a tener un componente lipoideo, y ese componente va a poder pasar con facilidad esta parte hidrofóbica de la membrana plasmática, la parte de en medio. Pero todo esto va a ser gracias a este tipo de transporte. Entonces, igual vamos a ver que tenemos tres factores principalmente que van a condicionar el paso de los fármacos a través de la membrana plasmática. El primero de ellos es la lipofilia de la membrana plasmática. Esto quiere decir la capacidad que tienen los fármacos de moverse en su componente hidrofóbico. También tiene que ver bastante con el coeficiente de difusión, que es pues la movilidad de los fármacos en los lípidos. Y otra cosa muy importante que tiene que ver es las modificaciones del pH del medio. El libro mencionaba que un ejemplo es el estómago, que tiene un pH aproximadamente de 1 o de 3, que es un pH muy ácido. Y después de cada comida, este pH puede aumentar hasta 5. Entonces, ahí hay una modificación del pH, y esa modificación puede causar un daño en la absorción de los fármacos, pero es más evidente en pacientes que tienen problemas gástricos, porque pues afecta su pH, o inclusive en pacientes que toman medicamentos como los antiácidos. Estos medicamentos pues de cierta manera también pueden modificar el pH del estómago, y una vez modificado el pH del estómago pues va a modificar la absorción de todo lo que pase por él, inclusive otros fármacos. También algo importante que hay que mencionar es la ley de Fick, que igual la menciona el libro, y que al momento que nosotros pues lo estamos leyendo puede ser un poco complicado de entender. Pero para no hacerlo más largo y no revolvernos más, podemos decir que la ley de Fick prácticamente se va a encargar de relacionar a todos esos factores que intervienen y que afectan la velocidad de difusión de los fármacos. Entonces, en el libro nos da esta fórmula, que la puse aquí, y nos da un signo negativo, porque esto quiere decir que la velocidad de difusión va a disminuir, por eso el signo negativo, va a disminuir conforme pasa el tiempo, y esto se debe porque también va a disminuir la concentración de los fármacos. Imaginemos que mientras más tiempo tengamos un fármaco en nuestro organismo,
el fármaco pues se va a ir absorbiendo. Entonces, conforme pasa el tiempo, esa concentración que tenemos en nuestro organismo, pues va a ir disminuyendo. Y si disminuye la concentración de los fármacos, pues también va a disminuir su velocidad de difusión. Entonces, podemos decir que es directamente proporcional. Por eso puse estas flechas para poder esquematizarlo mejor. Conforme disminuye la velocidad de difusión, también disminuye la concentración del fármaco. Es algo directamente proporcional. Por eso también puse esta imagen de un reloj de arena, porque ambos van a ir bajando. Ahora, otra cosa que nos da el libro es K, que es una constante. Y esta constante va a marcar las características de principalmente la membrana plasmática y las características de la molécula. En cuanto a las características de la membrana, K nos va a representar el diámetro de la membrana plasmática, su área, su liposolubilidad, y se me olvidó al inicio mencionarles, pero la membrana plasmática tiene un grosor de aproximadamente 7.5 a 10 nanómetros. Y también va a señalar las características de la molécula. Características como el tamaño de la molécula, que ya vimos que es fundamental para saber si pasa o no pasa, y la liposolubilidad de la molécula. ¿Qué tan fácil es poder pasar esa parte hidrofóbica de la membrana plasmática? Si es un componente polar, pues ya sabemos que va a pasar con dificultad esa parte de la membrana plasmática. Y aquí también esquematicé lo que nos dice el libro en una parte, que cuando los fármacos tienen cargas neutras, es decir, no son electrolitos, su equilibrio se va a lograr cuando ambos lados de la membrana sea el mismo. Y esta parte roja que vemos aquí, imaginemos que es una membrana plasmática y las partes que hay dentro de estas partes rojas, pues son los canales, los poros por donde se va a dar el paso de los fármacos. Entonces, del lado izquierdo tenemos aquí un vaso sanguíneo. Por eso, estas imágenes de los eritrocitos, células sanguíneas, aquí tenemos el vaso sanguíneo, y estas cositas verdes, estas estrellas verdes, representan la cantidad del fármaco. Entonces, imaginemos que el fármaco va en nuestra sangre, y si este fármaco no es un electrolito, no posee cargas, va a lograr su equilibrio cuando esté de la misma cantidad al otro lado de la membrana, es decir, en el espacio intersticial. Y aquí lo vemos, bueno, trate de ponerlo aquí en un ejemplo, que pues si vemos a simple vista, el fármaco va a tener la misma cantidad tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es decir, aquí alcanzó su equilibrio. También algo muy importante que nos mencionan los fármacos es que la mayoría de estos van a ser ácidos o pueden ser bases, pero la característica de estos es que son débiles. ¿Qué quiere decir esto? Que pues son electrolitos débiles. Y recordemos que un electrolito son aquellas sustancias que al estar disueltas en algún soluto, por ejemplo el agua, van a dar iones, se van a ionizar. Es decir, van a formar moléculas cargadas pues eléctricamente, ya sea positivo o negativamente. En el caso de los fármacos, son ácidos o bases débiles. Esto quiere decir que cuando se ponen en una solución, por ejemplo, el agua, y aquí les puse un ejemplo del ácido fluorhídrico, está, no sé si aquí lo están viendo, si se alcanza a ver. Bueno, el caso de un electrolito débil es que cuando se pone en agua, pues va a haber una parte que se va a poder ionizar, pero hay otra parte que no se ioniza. Esto quiere decir que los electrolitos débiles no se van a ionizar por completo. Entonces, si aquí vemos, va a tener una parte que va a formar iones hidrógeno y otra parte que va a formar iones flúor de carga negativa, los hidrógenos con carga positiva, pero no todas las moléculas van a estar así, sino que también vamos a encontrar moléculas de ácido fluorhídrico como tal, no se va a ionizar por completo. Todo lo contrario a los electrolitos fuertes, y aquí les puse el ejemplo del cloruro de sodio, en una disolución vamos a ver que pues, se va a ionizar por completo. Es decir, que todas las moléculas que va a dar van a ser iones sodio que están cargados positivamente o iones cloro. Todas las moléculas se van a disociar por completo. En cambio, en un electrolito débil, pues no se disocia por completo. Vamos a ver que vamos a encontrar una parte ionizada y una parte no ionizada.
Y esa parte ionizada, pues es una parte que va a ser hidrosoluble. Esto quiere decir que va a tener afinidad por el agua. Va a poder pasar la membrana plasmática, pero solamente las pelotitas que les enseñé que tienen el componente polar. En cambio, en la parte del medio de la membrana plasmática, pues ya no van a poder atravesar. Por lo tanto, su difusión va a ser poca. Todo lo contrario a esa parte del electrolito que no se ioniza. Como no se ioniza por completo, pues vamos a ver que esa parte va a ser liposoluble. Y como va a ser liposoluble, va a poder atravesar con facilidad esa parte hidrofóbica de la membrana plasmática, por lo tanto, va a ser difusible. Y aquí les puse este enunciado para que nos quede claro, y dice, lo ionizado no difunde, lo poco ionizado o no ionizado sí difunde en la membrana plasmática. Y esto es importante que nos quede claro porque más adelante, pues nos viene otro tema que tenemos que tener claro, que lo ionizado no va a difundir. Lo que se divide y lo que crea iones cargados, pues no va a difundir con facilidad. En cambio, lo que no se ioniza o lo que se ioniza poco, sí va a difundir con facilidad. Y aquí tenemos otro enunciado que dice, el grado de ionización de la molécula va a condicionar su paso y su concentración en los compartimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo que tan ionizado es la molécula, o sea, si es un ácido fuerte que se ioniza por completo o si es un ácido débil que se ioniza poco, casi no se ioniza, esto va a condicionar el paso de la molécula, porque aquí vemos, basándonos en esto, que lo ionizado va a difundir poco, entonces su paso va a ser mínimo por la membrana plasmática. Por lo tanto, también va a haber, bueno, esto va a tener repercusiones en su concentración. Si difunde poco, pues su concentración va a ser poca. En cambio, si su grado de ionización es mínimo, si no se ioniza, va a difundir con facilidad y si difunde con facilidad, pues vamos a poder encontrar mayor concentración en los compartimentos. Y aquí vemos los factores que condicionan la ionización de una molécula, que son principalmente tres los factores que condicionan esto. El primero de ellos es la naturaleza de la molécula. Esto quiere decir que vamos a ver qué tan ácida es una molécula y lo vamos a medir gracias a su pH. Que recordemos que el pH mide la concentración de hidrógenos en la molécula, entonces va a una escala desde el 0 hasta el 14 y 7 es el número pues que va en medio, es un número neutro. Todos los valores que estén por debajo del 7, el 6, el 5, 4, 3, 2, 1 van a ser valores ácidos. Entonces, aquellas moléculas que tengan estos valores, pues son moléculas de tipo ácido. En cambio, por el otro lado, las moléculas que tengan un pH por arriba de 7, hasta 14, 8, 9, 10, 11, 12, van a ser moléculas básicas. Y esto va a ser importante para poder determinar qué tanto se ioniza la molécula, porque pues vamos a ver a raíz de esto si es un ácido fuerte o si es un ácido débil o si es una base fuerte o es una base débil. Y ya vimos que si es fuerte, se va a ionizar. Si es débil, no se ioniza. Otro de los factores importantes es el pK de las moléculas. Y el pK podemos decir que es el logaritmo negativo de su constante de ionización, que en la próxima diapositiva les voy a explicar a qué se refiere esto. Pero pues así, por lo mientras vamos a quedarnos que es el valor negativo de su constante de ionización. Y otro factor importante para determinar el grado de ionización de una molécula es el pH del medio. Igual, lo mismo que les expliqué aquí, el pH en las moléculas, pues es lo mismo, pero ahora el pH en el medio. Esto quiere decir, por ejemplo, si lo que queremos medir, por ejemplo, el fármaco, lo vamos a tener en nuestra sangre, por eso puse aquí esta imagen de estos capilares sanguíneos, es importante tomar en cuenta el pH de la sangre, porque esto también nos va a decir qué tanto se va a ionizar esa molécula. Por ejemplo, si es el caso de la sangre, vamos a tomar en cuenta su pH, que va entre el valor de 7.3 o 7.4. Y aquí les voy a explicar mejor lo que es la pK de Nos una manera desconectamos, pues, un poco más Dulce. resumida.
Dulce, Ah, sí, doctora, sí, está 8:39, nos volvemos a conectar porque ya se va a acabar. bien. Sí, está bien. ¿Ya se ve la pantalla? Ya, ya vamos. Ah, bueno, nos quedamos en que íbamos a explicar qué es la PK y vamos a retomar lo que ya les había dicho, que un ácido que está en una disolución, por ejemplo, es el caso del agua, vamos a ver que se puede ionizar. Esto quiere decir que se va a, pues de cierta manera, descomponer en agua. El ácido clorhídrico pues va a dar iones hidrógeno, pero también va a dar iones cloro. Esto es en agua. Y repito, si se disocia por completo, si todos sus moléculas logran separarse para convertirse en iones, estamos hablando de un ácido fuerte. Del otro lado, si el ácido no se ioniza por completo o no se ioniza, estamos hablando de un ácido débil. Entonces, al hablar de la constante de ionización, estamos hablando de qué tanto se ioniza un ácido o una base. Es decir, estamos hablando que si el ácido es un ácido fuerte o si el ácido es un ácido débil. Y aquí pues esta es la fórmula de la constante de ionización que tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, pues se va a dividir en iones hidrogeniones y en iones cloro. Entonces, este es un reactivo que al momento de que lo tenemos en agua, se va a disociar y va a formar estos productos. Entonces, la constante de ionización nos dice que vamos a tener que dividir los productos formados, por ejemplo, aquí va a ir entonces la H y la Cl, que son los productos formados del ácido clorhídrico, entre los reactivos. Entonces lo vamos a dividir entre el ácido clorhídrico. De hecho, ya hay bastantes tablitas que nos dan la constante de ionización, que es más fácil guiarnos. Aquí tenemos este ejemplo del ácido acético del lado izquierdo y de el ácido fosfórico. Entonces, de aquí partimos que si el valor de la Ka, de la constante de ionización, es alto, si es un valor elevado, estamos diciendo que este ácido tiene gran facilidad de liberar y de convertirse en iones, de ionizarse, por lo tanto va a ser un ácido fuerte. Entonces, aquí tenemos el valor de la Ka del ácido acético, que es de 1.7, y la Ka del ácido fosfórico, que es de 7.2. Entonces, como les dije, si el valor de la Ka es alto, quiere decir que el ácido se ioniza fácilmente. Por el contrario, si el valor de la Ka es bajo, quiere decir que el ácido es un ácido débil porque no se ioniza por completo. Entonces, aquí vemos que el ácido fosfórico es un ácido fuerte porque el valor de su Ka es elevado. Y aquí igual les puse el enunciado. Entre mayor es el valor de la Ka, es más fuerte el ácido. Y aquí lo comprobamos con el ejemplo del ácido fosfórico. Por lo contrario, el pK es pues al revés, es lo contrario, es su logaritmo negativo. Entonces, si aquí entre mayor era el valor de la Ka, es más fuerte el ácido, pues la pK es lo contrario. Entre menor es el valor de la pK, es más fuerte el ácido. Entonces, aquí también tenemos los valores de la pK del ácido acético, que es de 4, y la pK del ácido fosfórico, que es de 2.
Entonces, el valor menor es el valor que tiene el ácido fosfórico. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que este es el ácido más fuerte. Eso es la pK. Lo contrario, el valor negativo de la constante de ionización. Entonces, esto es importante de conocer la pK porque a partir de aquí vamos a poder sacar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una ecuación importante porque la principal función de esta ecuación es determinar la fracción del fármaco que se ioniza, esa fracción del fármaco que no va a ser permeable y la parte del fármaco que se ioniza, es decir, que va a poder atravesar, que no se ioniza, perdón, que va a poder atravesar las membranas plasmáticas. Por decirlo así, la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos va a poder decir qué tanto del fármaco nuestro cuerpo está absorbiendo y qué tanto del fármaco pues nos absorbe, no puede pasar las membranas plasmáticas. Y aquí hice este esquema que prácticamente resume lo que les acabo de decir. Un ácido que tiene una pK baja quiere decir que es un ácido bastante fuerte. ¿Por qué? Porque se va a disociar, va a formar iones. Y en cambio, un ácido que tenga su valor de pK, su valor sea elevada, pues va a ser un ácido débil. Aquí en la diapositiva pasada lo vimos. Entre menores su valor, es más fuerte el ácido. Entonces, si su valor es menor, el ácido es más fuerte. Si su valor de la pK es mayor, es un ácido débil. Por lo tanto, si es un ácido débil, no se va a ionizar por completo. Y si no se ioniza por completo, va a ser poco disociable y por lo tanto va a tener liposolubilidad. Quiere decir esto que va a atravesar las membranas plasmáticas. Y aquí no se los expliqué la base, pero pues la base es igual lo contrario. Si en un ácido entre menores su valor es más fuerte el ácido, pues en las bases, entre mayores el valor de la pK, es más fuerte la base. Entonces, aquí tenemos la base, si el valor de su pK es elevada, pues quiere decir que es una base fuerte porque se disocia en iones y por lo tanto no va a poder atravesar con facilidad la membrana plasmática. Por el otro lado, si es una base que tiene una pK disminuida, pues va a ser una base débil que se va a disociar poco, o sea, va a formar pocos iones, por lo tanto va a ser liposoluble. Entonces, en este esquema podemos concluir que los ácidos que tienen una pK elevada y las bases que tienen una pK disminuida, o sea, lo contrario, van a ser ácidos y bases débiles. Como les dije hace rato, si son débiles, quiere decir que van a ser poco disociables, no se van a ionizar por completo. Y como no se van a ionizar por completo, van a ser liposolubles y van a atravesar con facilidad la membrana plasmática. A lo contrario a esos ácidos y esas bases que van a ser fuertes porque su pK en el caso del ácido es disminuido y la pK en el caso de la base es aumentado. Y aquí les puse esta tablita que nos muestra el libro y para poner un ejemplo de lo que acabamos de decir, por ejemplo, los ácidos que tienen una pK elevada, por ejemplo, el fenol, que su valor de su pK es bastante elevada, 9.9, el fenol va a ser un ácido poco disociable y como va a ser poco disociable, pues va a ser un ácido liposoluble. Y igual haciendo el ejemplo con una base, las bases que tengan una pK disminuida, por ejemplo, la acetanilina, que tiene un valor de pK de 0.3, pues es una base débil, por lo tanto no se va a ionizar por completo, va a ser poco disociable y va a ser liposoluble en la membrana plasmática. No sé si aquí hay alguna duda hasta esta parte o continúo. Doctora, ¿algo que quiera Continúa, agregar? Héctor. ¿Mande? Continúa, Dulce. Yo creo que estás tratando de explicar bien lo que se refiere a la ecuación de Henderson-Hasselbalch con esta situación donde llegas a decir, pues, respecto a un ácido y una base para considerarlo fuerte o débil, porque retomando lo que dice el libro y de aquí en adelante, Goodman lo repite mucho, que todos los ácidos, todos los fármacos que son ácidos y bases débiles son liposolubles y por lo tanto atraviesan fácilmente la membrana, ¿verdad? Que esa es la Sí, conclusión.
Sí, y aquí está pues el esquema que les hice y se los pasé hace rato. Bueno, em, otra cosa que igual menciona el libro es que los fármacos ácidos, por ejemplo, el caso del ácido benzoico, en medios ácidos como ellos, pues van a ser poco ionizados. Como mencionamos hace rato, lo poco ionizado va a ser liposoluble y por lo tanto va a atravesar la membrana. Y en el caso de una base, como es la cafeína, que aquí también la menciona esta tablita, por eso la puse aquí, la cafeína en algunos medios, igual básicos, va a ser poco ionizada, por lo tanto va a ser liposoluble y por lo tanto va a atravesar la membrana plasmática sin ninguna dificultad. Ahora vamos a hablar acerca del transporte especializado, que nos referimos principalmente a la difusión facilitada. Entonces vamos a ver las características que tiene la difusión facilitada. Principalmente también es un transporte pasivo. Como les dije, cumple dos características. Va a favor de su gradiente de concentración. Esto quiere decir desde donde hay mayor cantidad de moléculas hacia donde hay menor cantidad de moléculas hasta generar un equilibrio. Y también otra característica es que no requiere energía, solamente se ocupa la energía cinética. La energía liberada por el movimiento de estas partículas va a permitir que pues pasen sin ningún problema, no requiere energía de ATP. Otra característica interesante de la difusión facilitada es que va a requerir de una proteína transportadora y esta proteína es específica. En este esquema, pues las proteínas son estas de verde que tenemos aquí, por lo tanto, pues estas proteínas se van a encargar de transportar la molécula desde el espacio extracelular al espacio intracelular o viceversa, pero va a ser específica. Esto quiere decir que va a ser, pues, como su nombre lo dice, solamente para una molécula que cumple las características y que sea, si lo podemos decir, que tenga afinidad a esta proteína. El mecanismo va a estar también controlado por enzimas y estas enzimas van a permitir catalizar este transporte, o sea, va a permitir que el transporte se haga más rápido de lo normal y permite que pasen sustancias que tengan el tamaño pues grande o aquellas sustancias que no puedan pasar por las cargas que se los impiden. Como les dije, la energía que se va a ocupar es una energía cinética, la energía que es propia de las moléculas por el movimiento y va a tener una característica que es la inhibición competitiva. Esto quiere decir que va a disminuir la difusión de las sustancias. ¿Por qué? Porque otra molécula se va a interponer en la proteína transportadora. Por ejemplo, imaginemos que esta proteína pues, verde va a ser específica solamente para las moléculas verde, pero puede llegar un momento en que, ay, perdón, le cambié, en que otra molécula, por ejemplo, las moléculas azules, quieran atravesar y quieran ocupar la misma proteína. A esto se le llama inhibición competitiva, porque ambas moléculas están peleando por el mismo transportador. Entonces, aquí lo que va a hacer el transportador va a condicionar o va a ver cuál va a ser la molécula que le conviene más, cuál es la molécula que tenga mayor concentración y cuál va a ser la molécula que tenga mayor afinidad a él. Y la molécula que sea, pues, ahora sí que la que gane va a ser la molécula que que va a poder ser transportada. Y aquí puse estas imágenes para explicar cuáles van a ser estas moléculas que van a poder pasar gracias a la difusión facilitada. Y puse estos pedazos de carne representando a las proteínas, pero lo que va a pasar pues es su unidad más pequeña, que son los aminoácidos. Vamos a ver que por difusión facilitada pueden pasar los aminoácidos, también pueden pasar los neurotransmisores, pueden pasar la glucosa, que la obtenemos de los alimentos, aunque también puede pasar la fructosa, la sacarosa o iones metabólicos. Eso sería todo de difusión facilitada. Ahora tenemos otro tipo de transporte que es el transporte activo. Este es un transporte que tiene pues dos características diferentes a las que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque este ahora va a ir en contra de su gradiente de concentración. Los mecanismos que mencionamos anteriormente son mecanismos pasivos que iban a favor. Y al decir que va en contra,
pues ahora puede pasar las moléculas desde donde hay mayor cantidad de moléculas, las moléculas pueden pasar, perdón, desde donde hay menor cantidad de moléculas hacia donde hay mayor cantidad de moléculas. Eso es en contra de su gradiente. Entonces, va a haber un desequilibrio. Vamos a tener lo mismo en ambos lados de la membrana. Aquí sí se va a requerir energía, la energía del ATP, no solamente energía cinética, y también se van a ocupar proteínas transportadoras, como en el caso de la difusión facilitada, y estas proteínas se van a ayudar de enzimas para poder catalizar la reacción, que sea una reacción más rápida. Las proteínas igual van a ser selectas y también van a presentar los mecanismos de inhibición competitiva. Como les dije, va a llegar un punto en donde moléculas van a pelear el mismo transportador y el transportador va a tener que elegir qué molécula pasar. Un ejemplo de transporte activo es la bomba sodio-potasio. Esta bomba es la más importante en los animales y en los humanos y se va a encontrar en todas las células de nuestro cuerpo. Esto es muy importante porque se va a encargar de mantener los gradientes de concentración. Recordemos que tenemos dos iones importantísimos en nuestro cuerpo, que es el sodio y el potasio. El sodio lo vamos a encontrar en mayor cantidad en el exterior, en el líquido extracelular. En cambio, el potasio lo vamos a encontrar en mayor proporción dentro de nuestras células, en el espacio intracelular. Entonces, aquí tenemos el esquema de una membrana plasmática. Esto es el exterior, y aquí en el exterior vamos a tener mayor cantidad de sodio. Por debajo vamos a tener el interior y vamos a encontrar mayor cantidad de potasio. Entonces, lo que hace la bomba sodio-potasio es que va a sacar 3 sodios desde el interior de nuestras células y las va a mandar hacia el exterior, y por cada 3 sodios que saque va a meter 2 potasios. Pero pues esto va, gracias a este mecanismo, pues va a mantener los gradientes de concentración, o sea, va a mantener las cantidades de sodio adecuadas en el lugar donde deben de ir y las cantidades de potasio igual adecuadas donde deben de ir. Debe de haber más sodio, más potasio, perdón, dentro de la célula. Pero este intercambio de iones le va a dar a la bomba la característica que sea electrógena. Esto quiere decir que, pues, al salir 3 sodios y meterse solamente 2 potasios, pues va a haber un desequilibrio en las cargas, porque los sodios tienen carga positiva. Entonces, al momento de que saque 3 sodios y solamente de esos 3 recupere 2, pues la bomba, bueno, la célula, perdón, va a hacia arriba, va a ser de tipo electrógeno. Y esto va a ser importante porque se va a encargar de mantener y controlar los volúmenes de todas nuestras células. Recordemos que el sodio es un soluto osmótico. Entonces, si nosotros tuviéramos mayor cantidad de sodio dentro de nuestras células, el sodio jalaría agua al interior de nuestras células. Entonces, nuestras células se hincharían. Pero pues esto no pasa así porque hay mayor cantidad de sodio fuera de nuestras células. Entonces, gracias a esto se va a mantener el volumen celular, no vamos a tener ningún problema. Este es un claro ejemplo de un tipo de mecanismo activo. En general vamos a ver que los mecanismos activos pues no van a poder absorber mucho los fármacos. Sí lo van a hacer, pero en menor cantidad. Donde vimos que los fármacos se van a absorber, van a hacer el transporte pasivo. Se van a absorber en el transporte activo, principalmente en el intestino delgado, y también vamos a ver que se van a transportar con facilidad en los hepatocitos, que son células del hígado, en el túbulo renal. También vamos a ver que se van a poder transportar en las vías biliares, en los plexos coroideos y en el líquido cefalorraquídeo, que es producto de los plexos coroideos, del líquido cefalorraquídeo, va a poder pasar a la sangre y de ahí a la saliva. Por último, tenemos los otros transportes, que son 2. Bueno, lo vamos a dividir en 2 grupos, que es la endocitosis y la exocitosis. Este tipo de transporte es un tipo de transporte activo porque requiere ATP para su funcionamiento, y una característica es que va a ser propio de las células eucariontes. Solamente las células eucariontes va a poder tener este sistema de transporte.
Entonces, la endocitosis, vemos que aquí está nuestra membrana plasmática y va a haber un punto en el que la membrana se va a invaginar. Y al momento que se invagine, pues va a formar una deformación en la membrana plasmática. Esta invaginación se va a dar gracias a una proteína que se encuentra en la membrana, que es la clatrina. Y todas aquellas moléculas que estén en el espacio extracelular, pues van a poder quedar atrapadas en esa invaginación. Y al momento de que se queden atrapadas, por ejemplo, todas estas pelotitas moradas, aquí ya quedaron atrapadas en la invaginación. Entonces se va a ir prolongando más y más la invaginación hasta el punto en el que se cierra. Y cuando se cierra por completo, la membrana plasmática se va a fusionar. Y al momento de que se fusiona, pues va a formar una vesícula que la célula la va a integrar a su interior. Esa vesícula que la célula la integra se llama endosoma. Y dependiendo de lo que la célula ingirió, ya sean macromoléculas o microorganismos, puede cambiar de nombre. Si dentro de ese endosoma tenemos microorganismos, se llama fagosoma. En cambio, si lo que ingirió la célula, si estas pelotitas moradas hubieran sido parte del líquido extracelular, pues esto se llamaría pinocitosis. Y las funciones principales de la endocitosis es que primero puede destruir microorganismos a través de los fagosomas. Todo este proceso se llamaría fagocitosis. También puede destruir células envejecidas o restos celulares. Y un ejemplo de esto es la formación de la tiroxina a partir de la tiroglobulina, que son unas ¿cómo se me fue el nombre? Que son unas hormonas pues, producidas por la glándula tiroides. También esto lo hacen los virus de ADN para llegar al núcleo a través de un fagosoma, o también los virus de ARN a través de este mecanismo pueden madurar. Por otro lado, tenemos la exocitosis. Vi que ya son las 9, no sé si... Dulce, por favor, ahí le quedas porque son las 9:01 y vamos para, sí. Podemos cerrar. A ver, nada más una pregunta, ¿ya vas a terminar tú? Sí, ya voy a terminar. Terminas con esto, los últimos mecanismos, ¿verdad? Sí, termino con liposomas. Solamente me faltan 4, no, sí, 3. Sí, y luego sigue Hernández Luis Octavio, ¿verdad? Hernández Luis Octavio, ya lo estoy viendo. Sí, doctora. ¿Sí bueno. me escucha? Sí, ya te escuché, pero te escuchaba yo así como tembloroso, pero ya te escucho bien. Bueno, entonces salimos y nos vemos mañana, ya no hubo oportunidad de llamar lista. Pero bueno, salimos entonces hasta mañana. Hasta mañana a todos. Gracias. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Mañana.